Ya mis hermanos, les voy a pedir por favor que podamos buscar ya el sermón del día de hoy que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Continuamos con el estudio del libro de Santiago y lleva por título La fe sin obra es muerta. Libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Esperando que yo lo haya encontrado, vamos a darle de lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, hermanos. Tome asiento. Bueno, y la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos revisando el libro de Santiago también, el inicio del capítulo número 2. Y el Señor nos enseñaba acerca del comportamiento correcto y bíblico que la iglesia debe tener hacia sus hermanos, hacia la hermandad. Donde el autor exponía sobre un punto totalmente crítico en la iglesia y que el día de hoy sucede, que es el favoritismo, hermano. O como lo expresa en la Reina Valera de 1960, ¿cierto? En la Biblia, en nuestras versiones, dice acepción de personas, que lo entendemos nosotros, o lo traducimos, ¿cierto? Un sinónimo, que es el favoritismo dentro de las iglesias. Y que es la causante de tanto daño y tanto quiebre dentro de la iglesia, y que algo que sucede en muchas iglesias a lo largo del mundo, incluso también, obvio, en nuestro país. Es causante de quiebres y daños profundos a la iglesia. Mostrándonos el por qué no es un fruto propio de un verdadero cristiano. La acepción de personas no es un fruto del Espíritu. No es algo que venga y que tiene que estar en el cristiano. Es algo que comúnmente podemos decir que es muy feo, horrible, que está en un comportamiento dentro de las iglesias. También vimos, ¿cierto?, de que aunque seamos ricos, tengamos posesiones, seamos pobres, o seamos de tal estatus social, o tal vez de
de algún lugar en específico, de una comuna tal vez no muy tranquila, tampoco debemos nosotros hacer esa acepción, esa distinción o segmentar la iglesia como si fuese un grupo selecto dentro de la iglesia, como un grupo VIP y todos los demás. No, hermanos. No podemos hacer excepción de personas. Y como iglesia de Cristo no podemos caer también en estas equivocaciones y generar estos grupos tan viciosos, hermano. Y el libro de Santiago, ¿cierto? La semana pasada, a través del sermón que nos exponía nuestro pastor, nos muestra que hacer tal es caer en pecado. No cumplir con el mandamiento que el Señor nos manda y nos demanda, ¿cierto? Que es amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Y creo que varios de nosotros, incluyéndome, hemos sido amonestados a través de la palabra del Señor. Y advertidos, más aún que en el día final vamos a ser enjuiciados, pero no un juicio de condenación, sino que un juicio de libertad, pero que nuestras obras van a ser expuestas de lo que nosotros hemos hecho. Y algo que comúnmente en las iglesias nos enseña. Como que existe como que vamos a eximirnos de eso, pero en realidad el Señor en los días del fin lo va a hacer. Pero no para nuestra condenación, sino que nosotros ya somos justificados en la fe. Y una pequeña introducción tal vez a lo que es el libro de Santiago, ¿cierto? Sobre todo en este capítulo 2, versículo 14, que es un libro que en realidad hay un capítulo, ¿cierto?, que aterriza a muchos de nosotros. Nos hace aterrizar. Un cable a tierra, ¿cierto? Un cable a tierra de que nos conecta realmente con la realidad y que tal vez que estamos tan sumergidos tal vez con doctrinas, con tanta palabra del Señor y que estamos investigando, pero no observamos muchas veces el comportamiento que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Y particularmente el libro de Santiago fue mi punto personal de partida. El libro que, un libro muy querido y apreciado y sobre todo muy complejo y totalmente edificante para la iglesia. Pero particularmente para mí fue un libro como un puntapié inicial. Y fue el libro que fue el inicio, ¿cierto?, para mi vida de llegar al Evangelio bíblico y verdadero. Fue definitivamente una bendición. Y hoy en día sigue siendo un libro, el libro de Santiago, un libro totalmente inspirado por el Señor y una bendición para la iglesia de hoy. Un libro totalmente inspirado por el Espíritu Santo, siendo movido Jacobo, ¿cierto?, el hermano de Cristo, el hermano carnal, el hermano de sangre del Señor, y que es parte hoy en día del canon, el canon bíblico, que compone nuestra Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero que no está ajeno a controversias, que no está ajeno a polémicas, ¿cierto? Y revisamos en el pasaje que acabamos de leer del versículo 14 al 26 del capítulo 2, y es uno de los pasajes que si no le ponemos atención es un pasaje confuso, es un pasaje controversial y que en más de una oportunidad ha llevado a discusión. Y esto lo vemos hace 505 años atrás. De hecho, el día de hoy, durante ya este fin de mes, se cumplen 505 años de la Reforma Protestante, donde Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la ciudad de Wittenberg, donde exponía lo cruel y despiadado que es el romanismo católico. La Reforma Protestante, que fue liderada por Martín Lutero y fue totalmente movido por el Espíritu Santo, denunció los abusos de esta pseudo iglesia, porque no podemos llamarlo iglesia, sino que este imperio, ¿cierto?, romano, donde las indulgencias que ellos hacían abusaban de la ignorancia
del pueblo. Y por esta razón inició con estos 3 pilares, que posteriormente fueron 5, ¿cierto? Por esta razón, los pilares de la reforma fueron que solamente por la fe, solamente por la gracia y solamente es por la Escritura. Y en medio de este desarrollo, la revisión del canon bíblico, Lutero le incomodaba a este libro, el libro de Santiago. Lutero se encontraba con este libro chocante, ¿cierto?, para él. Y tenía algunos pensamientos fuertes, pero que tenemos que saber, ¿cierto?, qué es lo que decía. Y tenía comentarios de la epístola de Santiago que eran los siguientes. La epístola de Santiago es realmente una correcta epístola, pero según él, llena de paja. En comparación con estas otras epístolas como Romanos, Gálatas, Efesios, 1 de Pedro y 2 de Juan, ya que no tiene nada de la naturaleza del Evangelio en ella. Fuertes declaraciones que hizo Lutero, el reformador, ¿cierto? Pero tenemos que entender algo, hermanos, que Lutero estaba saliendo recién y era algo que a todos tal vez nos pasó alguna vez cuando llegamos a las doctrinas preciosas de la gracia. Todo es por fe. Lutero estaba recién saliendo de las obras y una característica del ímpetu y fuerza y carácter fuerte que tenía él, que no le permitieron ver lo profundo y necesario que era la epístola de Santiago. En su ánimo de defender el principio de la sola fide, ¿cierto? En latín, solo por fe, que la salvación es solo por la fe, no fue capaz de discernir en esos momentos. Y tampoco hay textos, ¿cierto?, que avalen tal vez una reflexión, tal vez, o que se retractó de eso. No existe hallazgo de eso, pero no fue capaz de discernir estos preciosos pasajes. Algo normal, algo tal vez propio, y creo yo que tal vez en la posición que fue Martín Lutero, creo que cada uno de nosotros caería en lo mismo. Y es lo que vamos a revisar el día de hoy, esta controversia en el desarrollo de los versículos. Versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto fue lo que fue inmediatamente chocante para el reformador. ¿Cómo puede las obras ser un factor en la salvación? ¿Cómo puede ser algo crucial y algo tan necesario en la fe? En innumerables situaciones hemos escuchado hablar a muchas personas decir tener fe. Incluso en unos minutos más, ¿cierto?, una hora más aproximadamente, vamos a ir a la feria. Y en estas evangelizaciones que hacemos en la calle, ¿cierto?, nos argumentan firmemente, y creo que la gran mayoría de las personas dice: creo en Dios y oro todas las noches. Y algo que tal vez es común, que de hecho si hacemos una encuesta, yo creo que casi todo el país se cree cristiano. O tiene un apego, un afecto o una inclinación cristiana. Se dicen ser personas creyentes y autodominarse, ¿cierto?, como cristianas, o pseudo cristianas, ¿cierto?, o simpatizantes del Evangelio. O no pueden decir: no, que fui a la iglesia por un tiempo, pero ahí no fui más. Y mucha gente, muchas de ellas, con mucha seguridad y tremenda seguridad, inamovible al punto de ser, nos dicen que son cristianos o que creen en Dios, en Jesucristo incluso. Pero al consultarles si se congregan o si están en alguna iglesia local participando, la gran mayoría nos dice que no. La gran mayoría no está en una posición de búsqueda, o tal vez que está buscando algún lugar para poder congregarse, porque está en una situación tal vez de que salió de un lugar malo y está buscando otro. Son muy pocos los casos que hemos encontrado, con el interés tal vez de cumplir la palabra del Señor y guardar el día del Señor.
sino que por las malas experiencias y desaliento de estas personas que han vivido dentro de las congregaciones, decide alejarse y evitar simplemente los malos ratos. Pasan los años, pasa el tiempo, y esa persona que tal vez fue en algún momento, no fue más. Y sigue en la misma opinión y en la misma posición. Y lamentablemente su vida cada vez más cae en decadencia, en pecado, en vicios. Y no al punto de que casi no diferenciarse de ninguna persona en el mundo, hermanos. Ahora podemos preguntarnos, ¿esta fe que dice decir esta persona y que estamos evangelizando en la feria o que estamos tal vez conversando, teniendo un diálogo con ella, es una fe verdadera? Inmediatamente nosotros, tal vez no se lo decimos, tal vez por un tema obviamente de empatía y tal vez de respeto hacia la persona, pero inmediatamente nosotros la clasificamos como una fe no genuina. Un relato, pero muchas veces el dato mata el relato. Otro ejemplo que podemos exponer es también en nuestra congregación, hermanos. Tal vez no como ejemplo propiamente nuestra, pero podemos encontrar, ¿cierto?, en las congregaciones en general, que decimos, amamos a Dios, pero no somos capaces de amar a nuestros hermanos. En muchas iglesias existen contiendas, hermanos, y divisiones muy profundas, al punto de que no existe incluso el perdón entre los propios hermanos. Se dicen, ¿cierto?, falsamente amarse, se sonríen, pero internamente, en sus corazones, existe un odio, existe un rencor no sanado por el Señor. ¿Cuál es el fruto de una fe verdadera? Ese comportamiento de esa iglesia o de esos hermanos, ¿será de una fe verdadera? ¿Cuál es el fruto de una fe verdadera? Las buenas obras, hermanos, es la evidencia real de una fe genuina y salvadora de parte del Espíritu Santo hacia el creyente, hacia el cristiano. Es una especie de una especie de paquete, ¿cierto?, que Dios provee efectivamente como un regalo. Pero tenemos que hacer una distinción, un alto, una atención para poder explicar esto. Y el orden correcto es, una fe verdadera va a generar buenas obras, pero no las buenas obras va a generar una fe verdadera. Si me acompaña, o la nota, ¿cierto?, en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. Es correcto. Porque las obras no van a generar la fe, sino que la fe va a generar las obras. A veces nos detenemos, ¿cierto?, en estos versículos que muchas veces nos memorizamos, pero no continuamos un poquito más adelante de lo que dice el versículo 10 del mismo libro de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta que la Escritura no permite que la obediencia sea como un factor opcional? No es una opción para el cristiano no obedecer. Es un mandato del Señor obedecer. No es que sí o no, y cualquiera de las respuestas que queramos o no queramos obedecer, ¿cierto?, es válida. No, el cristiano tiene que obedecer.
Siempre la Escritura nos exige obediencia a causa de nuestra fe. Buenas obras a causa de nuestra fe. En el versículo 15 dice del libro de Santiago, capítulo 2, y si un hombre o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve, en otras palabras? ¿Cuál es el propósito en realidad? El que tiene una fe verdadera, hermanos, ¿será capaz de responder al hermano que está pasando por la necesidad? Que el Señor le bendiga y nos vemos el próximo domingo. Y a veces tal vez ese comportamiento tan común y tan evangelical que nosotros tal vez comúnmente tenemos es un cliché tal vez. Obviamente que lo hacemos de forma verdadera, los hijos de Dios, pero algunos lo hacen como que ya cumplí con el hermano, le di bendición y simplemente nos quedamos ahí. Que el Señor le bendiga y nos vemos el otro domingo. En algunos casos la palabra bendición la utilizamos casi como un tic, como una especie de remedio analgésico temporal para el hermano. Y no nos hacemos cargo, hermanos. ¿Es suficiente? Esto dice el versículo 15. ¿De qué aprovecha? ¿Seremos capaces de decir que el Señor se encargue mejor? O como lo explicábamos el día viernes, ¿cierto? Con el estudio de los dones, que el que tiene el don se encargue. O el encargado de misericordia de la iglesia, el del ministerio de misericordia, que el diácono se encargue, porque esa es su responsabilidad. Estos discursos y respuestas son de personas, no de un creyente, y mucho menos de un salvado. Aunque incluso increíbles o absurdas, ¿cierto?, que parezcan, tal vez no somos tan directos en decirlo, pero con otras acciones lo hacemos. Existe mucha necesidad alrededor, hermanos, y que incluso al punto que no sabemos que existan necesidades en nuestros hermanos. Pero ¿qué le puedo decir, hermanos? Hay hermanos pasando frío y no lo abrigamos. Hay hermanos que están desnudos o que la Biblia quiere decir que están pasando necesidad y no los cubrimos. Hermanos pasando dolor, angustia, pasándolo súper mal, con un ánimo muy bajo, y no nos dolimos con ellos. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermano? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras buenas obras? ¿De qué aprovecha, cierto, nuestra supuesta fe? ¿De qué sirve entonces si no tenemos obras? En el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En más de una oportunidad voy a repetir esto, hermano. Qué feo se ve eso, hermano. Es un espanto lo que está ocurriendo con la iglesia del Señor. Nada aprovecha y en nada aporta tener una fe sin obras. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve tener ese discurso? Relatos, pero sin datos,
sin algo sustancial. Gálatas capítulo 5, versículo 6 también nos explica y nos muestra también. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Tenemos amor, hermanos? Hoy en día vemos ciertas corrientes o dominaciones evangélicas que tal vez vemos por internet o que están alrededor nuestro, ¿cierto? Que por falta de conocimiento en las doctrinas fundamentales bíblicas consideran hermanos a personas incluso que no son convertidas. Como que dentro, ellos dicen, ¿cierto?, que dentro de los creyentes existen, mientras hacen una oración de fe, ¿cierto?, o supuestamente de fe, o repiten una oración supuestamente de fe, dicen que son creyentes y que son bienvenidos a la iglesia del Señor. Pero ellos mismos definen dentro de estos creyentes como creyentes carnales y creyentes santos. Como que hay dos grupos que se distinguen dentro de la iglesia, pero siguen siendo creyentes. Y esto es un error crucial, un error al punto de dar falsa esperanza a esa persona. Y que debemos aclararlo, hermano. No existe otro tipo de creyentes que sean los carnales o los pecadores, ¿cierto?, y los santos, sino que simplemente esto se divide en salvados y condenados. No existe ningún otro tipo de grupo. Y si mientras no veamos sus obras, no podemos estar seguros de su salvación. Muchas iglesias, ¿cierto?, como dijo Charles Spurgeon en algún momento, ovejas, ¿cierto?, juntamente con cabritos. Iglesias con ovejas, hijos verdaderamente de Dios, pero también cabritos infiltrados dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los efectos de una fe sin obras? O los frutos tal vez, o los resultados que podamos decir. Una posible y una falsa conversión. Eso es el primer punto. Que la fe sin obras puede generar una posible falsa conversión. No podemos verlo también porque no existen frutos reales que puedan evidenciar de una real conversión. No sabemos. Dice ser, ¿cierto?, cristiano, pero no lo vemos. Se tiende a caer en alteraciones teológicas cayendo al punto de este mal llamado y tan nombrado hipercalvinismo, en donde se cae en este concepto, ¿cierto?, de que independiente de cómo vivamos, ¿cierto?, independiente de nuestras obras vamos a ser salvos. Y el hipercalvinismo está arraigado hoy en día a todos los movimientos reformados de la gran mayoría del mundo, donde se infiltraron, no solamente está la palabra del Señor, sino que prácticas y doctrinas no bíblicas. Se empieza a acomodar, ¿cierto? Y esto es parte también de lo que es las consecuencias, los resultados de una fe sin obras. Se empiezan a acomodar textos y a citar y a acomodar, ¿cierto? Empezar a como a desglosarlo y a poner la forma que nosotros queremos a las doctrinas bíblicas. Y la palabra del Señor no se acomoda ni tampoco se cambia. Y no existe ningún compromiso de parte de esta persona. No existe ningún compromiso ni amor por sobre todo la obra del Señor. No existe amor hacia los hermanos. También podemos hacer una distinción de cuáles son los efectos o los resultados de las obras, al revés, ¿cierto?, pero sin fe.
no comprender principalmente qué es el Evangelio. Porque si esperamos tener fe por medio de las obras, es que no entendemos el Evangelio, hermanos. Existen esfuerzos humanos para poder tal vez hacer buenas obras y que tal vez de forma muy parcial la podemos ver buenas. Pero al ser un producto y un esfuerzo del ser humano, nunca podrán ser consideradas como buenas obras. Tienen tal vez la apariencia de unas buenas obras. Tienen tal vez como el olor de unas buenas obras. La apariencia, ¿cierto?, parcial de unas buenas obras. Pero realmente no son buenas obras. Porque después con el tiempo cesan. Siempre cesan. Se tiende a caer en sectas cuando buscamos las obras, ¿cierto?, para obtener la fe, o hacemos obras para la fe. Se tiende a caer en sectas y manipular doctrinas fundamentales como la salvación en Cristo solo por la fe, cayendo en este tan conocido legalismo, perfeccionismo, donde la religiosidad, ¿cierto?, falsa, cae en la iglesia y pretenden tener salvación por las obras. Se dan cuenta que no es ese el orden correcto, sino que la fe genuina generará buenas obras, no al revés. Y cuando es al revés, se cae en este tipo de problemas. Se empieza a vivir una vida falsa, una vida hipócrita. Somos de una forma aquí, pero allá afuera somos de otra. Ya que es cosa de tiempo manifestar las obras de la carne. Es un compromiso y tal vez pueden ser incluso los más comprometidos dentro de la iglesia. Pero no en la razón, sino que solamente en el que dirán, en la opinión de mis hermanos, en la reputación que represento, pero no en una razón real de lo que tiene que ser la fe. No se entiende, no entiende doctrinas, no entiende la palabra del Señor, pero simplemente lo hace porque así le enseñaron. No es correcto, hermanos, porque la fe es fundada en la razón. ¿Cómo podemos nosotros servir al Señor si no lo conocemos? ¿A quién servimos entonces? ¿A quién no conocemos vamos a servir? Tenemos que revisar nuestras vidas, hermanos. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es imposible, hermanos, separar las obras de la fe y la fe de las obras. Es algo que viene y que está inseparable, ¿cierto? Que no puede ser dividida. Y en este versículo, Jacobo nos dice, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Señor, ¿eres cristiano? En otras palabras, ¿cierto? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres un creyente? Entonces muéstrame tus obras. Si es así, si eres creyente, muéstrame tus obras. Es como que muéstrame de qué realmente estás hecho. ¿Y nosotros qué le diremos? ¿Relato? ¿Lo diremos o lo haremos? Qué distinto es, hermanos. Versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y esto tal vez lo hemos dicho muchas veces, tal vez los estudios respecto a la salvación. Los demonios creen en Cristo, hermano. Vieron sus milagros. Fueron enfrentados por el Señor y expulsados también. Vieron su muerte y también vieron su resurrección. Pero los demonios son salvos. Se dan cuenta de que todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo tiene un concepto de Dios. Pero no todo el mundo es salvo. Porque la salvación es del Señor. Otro ejemplo que podemos encontrar en el propio Judas, el traidor,
3 años estuvo con el Señor, al lado de Él. Vio los milagros. Me imagino yo que comió pan y pez. Tal vez comió, compartió con Él, cenó con el Señor. Durmieron todos juntos como hermanos. Incluso hasta tenía un cargo el pobre Judas, que era tal vez el contador o el administrador de las cuentas. Pero ¿era salvo? No fue salvo, hermanos. Conocía a Cristo, comió juntamente con Él, evidenció el real ministerio del Señor, pero no fue salvo. Pero tenía fe, pero sin obras. Con los adolescentes, ¿cierto? Los días viernes tuvimos una conversación donde vimos hace ya semanas atrás, ¿cierto? Donde estos mismos hombres, ¿cierto? Que decían Hosana, ¿cierto? Bendito que Él viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Dándole la venia al Señor cuando llegó a Jerusalén en un pollino, en un asno. Pero después, tiempo después, los mismos que gritaban y exaltaban al Señor, dándole la gracia a Dios, ¿cierto? Una bienvenida, ¿cierto? Profetizada. Pero después los mismos que le decían crucifícale. Creyeron. Tenían tal vez una fe parcial, pero no una fe genuina y verdadera. Y lo peor de todo es que conocían los milagros, pues, hermano. Conocían las sanidades, los prodigios que hizo Cristo. Y tal vez nos preguntamos nosotros hoy en día, ¿cómo creemos en Dios? ¿Creemos de forma liviana? ¿Le agradecemos al Señor? ¿Le hablamos al Señor? ¿Lo obedecemos? ¿De qué sirve esa fe de que podamos defender tal vez nosotros y argumentar que tenemos fe, pero sin buenas obras? Y aquí, en el versículo 20 que sigue a continuación, dice lo siguiente: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí hace como una especie de paréntesis, porque exclusivamente tal vez, esta carta se escribió para el pueblo judío, ¿cierto? Pero en esta parte de hombre vano, Jacobo se dirige, en este caso, exclusivamente tal vez al pueblo judío. Sabiendo que es una carta, ¿cierto?, para la iglesia, pero aquí hace una pequeña distinción en el grupo selecto judío. ¿Por qué? Porque aquí Jacobo dice, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En la versión de las Américas dice, pero ¿está dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y en la versión, ¿cierto?, que tal vez muy poco lo vemos, ¿cierto?, pero nos sirve también para entender qué es lo que quiso decir un poquito más Santiago. En el versículo 20, a través de la Nueva Versión Internacional, dice, ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Santiago lo desafía. Hombre sin cabeza, o hombre con cabeza hueca o vacía tal vez. ¿Acaso eres tonto? En un tono tal vez de amonestación, de impacto, de amonestación, ¿cierto? ¿Eres tonto acaso? Sigue el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En el versículo 21, hermanos, se tiende a confundir, ¿cierto?, y sacar de contexto este pedazo de versículos diciendo de que, pero aquí dice la palabra que no fue justificado Abraham por las obras. ¿Cómo podemos nosotros? Entonces, obviamente que generalmente el catolicismo, ¿cierto?, se toma de este pasaje y muestra que, ¿viste?, que tenemos que hacer obras para ser salvos. Y no es así, hermanos, sino que el catolicismo siempre deja, el romanismo, ¿cierto?, como le digo yo,
que no es una iglesia, se olvida del original de este versículo, que es adi kaibon, que en el griego tiene dos tipos de definiciones. Que una es propiamente el justificado como declarado recto, y también el vindicarse, que es, en otras palabras, defender. Entonces podemos decir que a causa de su fe Abraham fue hallado justo y vindicado cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Se dan cuenta? Obviamente que el pobre Lutero, al momento de ver esto, inmediatamente quedó espantado, peinado inmediatamente hacia atrás. Espantado y casi al punto de querer sacarla del canon, porque eso quiso hacerlo. Pero gracias a Dios, las cosas no dependen de los hombres, hermano. Porque los hombres nos podemos equivocar, hermano, amén. Podemos errar el blanco. Podemos tener una opinión y después, años después, decir que errado estuve, tal vez en mi juventud, cuando tal vez lo dije de una forma no correcta. Fui imprudente. Fui joven y fallé en eso. ¿Podemos equivocarnos? Amén, hermanos. Lutero se equivocó, amén. Pero no dependía el canon de Lutero. El canon, la palabra del Señor, lo que compone los libros de la Biblia, no dependía de Lutero. Dependía exclusivamente del Señor. En su soberanía ha pasado miles de años y la palabra del Señor sigue intacta y no ha sido manipulada ningún versículo. Entonces, a causa de su fe, Abraham fue hallado justo y vindicado cuando ofreció a su hijo Isaac. Versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe no solo nos justifica, sino que también, hermanos, nos santifica y finalmente nos glorifica. Todo inicia librándonos de la pena del pecado. Y esa es la función de la fe. Nos libra del pecado. Pero su fin es librarnos, y el propósito final, ¿cierto?, es librarnos de toda presencia de pecado que exista en nuestras vidas. El ejercicio continuo de la fe es la obediencia a su palabra. Al inicio de nuestra conversión, posicionalmente fuimos justificados y santificados. Pero la fe es fortalecida en la progresión de nuestro caminar en el Evangelio. Y es lo que sucedió con Abraham. Versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Retrocediendo muchos años antes al libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, hermanos, fue justificado capítulos antes, mucho antes de que Dios ordenase el sacrificio de su hijo Isaac. Y el hecho que Abraham obedeciera a Dios nos muestra la fe genuina por sus buenas obras y lo vindica, o sea, que defiende su real fe, como que lo confirma el hecho de obedecer al Señor. En Génesis capítulo 22, versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios nos explica, ¿cierto? Sabiendo que Dios tiene todo decretado en su soberanía y el Dios está en todo tiempo, Él no se sorprendió con la reacción o las obras de Abraham, porque en su decreto estaba todo estipulado.
Pero para que nosotros podamos entenderlo, ¿cierto? Dios nos explica en términos bien humanos para entenderle que la fe de Abraham fue auténtica y fue validada. Todo lo estableció el Señor en su decreto. Continuando y regresando al libro de Santiago, vosotros, dice el versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este versículo chocante también, que Lutero también se encontró con esto. No solamente es creer, sino que es el don genuino de la fe, que es verificada por las obras. No solo es argumentar, hermanos, porque es salvo, sino cómo demostramos nosotros que somos salvos, sino por las obras, hermano. No hay ninguna otra forma. Pablo, y esto es el ministerio puntualmente de Pablo, ¿cierto?, sobre la gracia, el apóstol, ¿cierto?, de la gracia, dice, que Pablo enfatiza la justificación inicial, que el pecador, y esto es algo que todos confirmamos, y es parte de los pilares de la Reforma Protestante, que solamente es por la fe, de que el pecador nada, pero absolutamente nada puede aportar al momento de creer. Nada. Porque no se le toma en cuenta las obras de la carne. No se le toma en cuenta sus obras. Porque la fe es un don de Dios, hermanos. Pero Santiago se dirige al pueblo de Dios, hermanos en la fe. Y Santiago muestra la vindicación de la fe o las evidencias reales de la salvación en nuestras vidas. Él lo hace un poco más adelante del orden de la salvación. No en el inicio como lo hace Pablo. No dejando a un lado la fe, sino el complemento de las buenas obras a causa de una fe verdadera, hermanos. Otro ejemplo tenemos en el versículo 25 que dice, en el libro de Santiago, continuando, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y eso lo leemos para poder entender de qué se refiere, ¿cierto? ¿De quién es esta Rahab, cierto? En Josué capítulo 2, versículos 8 al 13, dice, si lo nota, me acompañas, si no se lo leo. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y bajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como le he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, con el cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas. Rahab, imagínense este tremendo diálogo que tiene con estos hombres. Y después, al momento, por así decirlo, de los cubos, todo lo que dice no se hace nada y entrega inmediatamente a los dos espías. ¿Fue genuino eso? No. Pero a diferencia de esto, las obras de Rahab mostraron que fue una fe genuina.
¿Fue una simpatizante de la fe o una confesante o simplemente una oyente, Rahab? Fue salva por su fe genuina, vindicada y sobre todo validada, porque todo lo que dijo profesar y todo lo que expresó creer, lo hizo. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe y las obras, hermanos, no pueden separarse. Pero obviamente que existen diferencias, pero no pueden separarse. Y no puede quedar una fuera de otra. ¿Puede existir la fe sin las obras? Estamos aprendiendo el día de hoy que no. A este mensaje, hermanos, que el versículo último que vimos, ¿cómo como iglesia tenemos que reaccionar o cómo tenemos que recibir esta gran verdad? Primeramente, a la luz de la verdad, tenemos que analizarnos a nosotros mismos y nuestra vida. Incluso vernos, tal vez analizarnos al punto de vernos en este punto que estamos actualmente y ver si tenemos buenas obras. ¿Existe tal vez alguna diferencia, hermanos, de hace años atrás a como estamos hoy en día? ¿Existen diferencias desde el inicio de nuestra conversión, tiempo, años o meses atrás tal vez, hasta hoy en día? ¿Hay alguna diferencia que podamos palpar y darnos cuenta de las buenas obras puestas por el Señor? ¿Vemos los frutos del Espíritu en nuestras vidas? Lo importante en el fondo de este sermón, hermanos, es que hagamos, no solamente lo confesemos. No solamente un discurso, sino una acción de lo que creemos, de lo que profesamos y de lo que defendemos. No estamos hablando, hermanos, de perfeccionismo, para no caer en el otro extremo, de que las obras van a generar fe, ni tampoco en caer en estas actitudes déspotas, religiosas baratas, podríamos decirlo, de una santidad falsa, hermano. No santurrones, sino de que una fe verdadera, hermanos. A vivir lo que hemos creído y ser fieles a su palabra. En Santiago, retrocediendo un poquito antes, en Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos, hermano. No seamos falsos. No caigamos en estas falsedades que nada de provecho nos da. Tal vez podamos tener un sentimiento hoy, ahora, que pueda aflorar en nosotros y decir, y tal vez me incluyo, me hubiese gustado tener mayores obras. Me hubiese gustado tal vez ser un poquito más evidencia tal vez. O tal vez no era lo que esperaba tal vez de un tiempo a esta parte. Pero no olvidemos, hermanos, de que tanto la fe como las buenas obras es un don de parte del Señor. No es algo que venga de usted, sino que va a ser un resultado de su fe genuina. Dios está trabajando en nuestras vidas. Mientras el Señor mora en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, el Señor va a estar trabajando, hermanos. A mis hermanos adolescentes, hace una semana atrás, le pregunté cómo nos vemos 10 años más adelante. Y ellos me respondieron, en su opinión, ¿cierto? Y así misma, esta misma pregunta podemos hacernos hoy. ¿Me veo en la misma condición que hoy, unos años más adelante? ¿Estaremos haciendo lo mismo, hermano?
¿Deseo que el Señor obre en mi vida más y más a su imagen? Las buenas obras para ganar la salvación jamás van a llegar, hermano. Nunca. Ya que las buenas obras son el resultado de una fe real que viene de parte de Dios y no de nosotros. Solo por medio del Espíritu Santo tenemos buenas obras y nos confirma la evidencia real de una fe genuina, real, vindicada y autenticada. Hace mucho tiempo atrás, con mi esposa caminábamos por una plaza en el sector de Los Espejos, justamente como en Los Espejos Viejos, antes de llegar a las bencineras. Y me había encontrado con una iglesia que estaba evangelizando, y esa iglesia era una de que yo participé hace mucho tiempo atrás, años atrás, cuando yo estaba muy pequeño. Una iglesia tal vez movida en el evangelismo, pentecostal, con su pastor y la congregación. Y uno de los hermanos me conoce a mí desde mucho tiempo atrás, me conoce hace más de 25 años atrás. Yo llegué a esa iglesia más o menos a los 8 o 9 años. Y este hermano lo vi y me dio tanto gusto verlo. Y que lo abracé. Le dije cómo estaba, cómo está su esposa, cómo están sus hijos. Y la pregunta que le hice tal vez fue algo sin una intención de incomodarlo. Pero le dije y le pregunté yo, ¿y cómo está en la obra? ¿Cómo están en la obra? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo lo están haciendo? Y la última vez que lo vi, hermano, fue hace 20 años atrás. ¿Cómo están en la obra? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo le ha ido al pastor? ¿Están trabajando? ¿Están haciendo algo? ¿Cómo están con los estudios? Lo que tal vez comúnmente un cristiano debería preguntar, por más. Y este hermano me dice, no, estoy ahí nomás. Y yo le compartí eso con mi esposa y me dio tanta pena, hermano. Y fue algo tal vez que también lo tomé para mí. Pasaron 20 años y lamentablemente este hermano, que obviamente no le voy a decir su nombre ni nada, sigue igual. 20 años, hermano. 20. Y este hermano, como lo conocí, que cuando lo conocí estaba luchando, estaba recién, y por 20 años sigue de la misma forma. Qué triste, hermano. Qué triste es perder el tiempo. Qué triste es ver los años pasar y seguimos en la misma condición. Por eso a los jóvenes, cuando siempre hablamos, trabajen en la obra. Y a todos nosotros, trabajemos y amemos a la iglesia. Los años pasan tan rápido, hermano. Y qué pena es darse cuenta, de mirar atrás y seguimos igual. Terminando ya el sermón, hermanos, vamos a hacer una cita en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7, y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos hemos equivocado, hemos tal vez errado el blanco, nos hemos entretenido tal vez con otras cosas que tal vez no debíamos habernos entretenido y haber madurado cosas que tal vez teníamos que haber madurado hace muchos años. Pidámosle perdón al Señor. Y el Señor nos dará, a través de su Espíritu Santo, nuevas oportunidades. Y Él nos levantará, hermanos. Le pido por favor que se ponga de pie. Padre, que está en los cielos, Señor. Misericordioso, Señor. Y Dios bondadoso que nos da siempre oportunidades. Que asimismo como Israel, Señor,
lo perdonó una y otra vez y caía en tanto pecado. Así también es usted con nosotros, su iglesia. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Somos tan, Señor, débiles, Señor, tal vez, que necesitamos, Señor, de su mano. Permítanos, Señor, tener una fe genuina y podamos, Señor, tener buenas obras. Y esto solamente viene de usted, Señor. Que no pase el tiempo. Si es su voluntad, Señor, ayúdenos, Señor, a trabajar en su obra. Pero pasa tan rápido el tiempo, Señor, y perdemos tanto tiempo. Perdónenos por eso, mi Señor. Perdónenos, Señor, por ser tan ligeros de mente, tal vez, y entretenedores, tal vez, Señor, consumidores de entretención, tal vez, pero tan vanas, Señor. Ayúdenos, Señor, a madurar. Ayúdenos, Señor, a crecer. A los hombres ser hombres y a las damas, a las mujeres, ser mujeres del Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque toda la gloria y la honra es para usted. Se lo damos, Señor, a través de los méritos de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador, y solamente para su gloria. Amén.